Buenas tardes, que lo habíamos dicho anteriormente. Queríamos agradecer vuestra presencia. Ustedes saben que uno de los objetivos de la asociación Call Family de la Fundación Carmen Chacón es la educación, no solo la educación en la parte médica, sino la educación a los padres y familiares. Todos conocemos, es algo que nos ocupa todos los días, esta desgracia, si se puede llamar así, sanitaria, que es este nuevo virus que nos está azotando, que se ha transformado en una pandemia. Es un virus que tiene características muy particulares, sobre todo en su modo de transmisión, y que han hecho que en pocos meses se vean afectado una gran parte de la población mundial. Como ustedes saben, los procesos médicos de diagnóstico, de tratamiento, o sea, el conocimiento en general necesita tiempo para consolidar las ideas, para consolidar los resultados. Y en este corto periodo de tiempo es muy difícil establecer conclusiones y criterios precisos. Por lo que esto ha creado no solo en ustedes como familiares, sino en el mundo médico, una serie de incertidumbres. Nosotros en el día de hoy queremos tratar de concretar y quitarle muchas de las dudas que puedan tener, específicamente interrelacionando el virus con los pacientes con cardiopatía, que son en realidad nuestros pacientes, y tratar de dirigir y hacerle esto lo más simple posible para que sea de vuestra comprensión y de la forma en que tienen que actuar. Es un virus muy complejo que afecta muchos órganos, pero principalmente los pulmones, que tienen respuestas distintas a los diferentes sistemas inmunes, en este caso el de los niños, el de los adultos, por lo que tiene comportamientos completamente distintos, y los grupos de riesgo varían, y dentro de esos grupos de riesgo pudieran estar incluidas las cardiopatías. Dentro de las cardiopatías ustedes saben que son muy variadas, hay niños que son cianóticos, hay niños que tienen hipertensión pulmonar, hay niños que tienen insuficiencia cardíaca, hay niños que están operados con buena hemodinamia, o sea, con una recuperación total y tienen un comportamiento diverso. Y también dentro del grupo hay niños que tienen el diagnóstico y están esperando una operación, y dentro de las dudas está si es el momento adecuado o no para hacer la operación. Nosotros quisimos invitar a Constancio Medrano, que muchos lo conocerán. Él es el actual presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Es un eminente cardiólogo pediatra de España, muy conocido también internacionalmente. Es jefe de sección del Hospital Gregorio Marañón, o sea, nos estamos transmitiendo desde Barcelona y desde Madrid. Y él ha acumulado en este corto periodo de tiempo una gran experiencia en el tratamiento de estos niños, y quisimos que él nos hiciera una presentación sobre todo de la experiencia española en este caso. Han llegado muchas preguntas de diferentes argumentos, y nosotros lo consideramos más, para hacerlo más esquemático, todas estas preguntas se han unido en 6 argumentos fundamentalmente, que es de lo que va a contestar la presentación. O sea, son 6 líneas fundamentales que son las dudas que más frecuentes pueden presentar ustedes. Yo sin más ya doy la palabra al doctor Medrano para que nos haga su presentación. Pues muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a Raúl, al doctor Abella, por la invitación. Es un placer para mí siempre que podemos pues, compartir experiencias. Estoy aquí como presidente de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, que es una entidad científica que ha trabajado con todos sus recursos para intentar tener esta información que voy a compartir, intentar comunicar aquellos conocimientos, como dice Raúl, científicos que hemos ido acumulando a lo más importante, que es a nuestros pacientes a través de vosotros, sus familias.
Muchas veces en la consulta tenemos problemas. Curiosamente ha venido el virus a reorganizarnos y a tener más tiempo, quizá entre paciente y paciente, y a poder hablar un poco más, pero muchas veces en esa vorágine de lo técnico, los diagnósticos, nos quedan cosas que os lleváis a casa y que sabemos que os preocupan mucho. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla para ver si se ve adecuadamente. Y bueno, pues lo que vamos a ver es qué nos preocupa, qué os preocupan a las familias y qué nos preocupan a los sanitarios sobre el COVID-19 y su relación con las cardiopatías. Quiero agradecer también, y para mí es un honor formar parte ahí del comité científico de la Fundación Carmen Chacón, y agradecer a la Asociación de Cardiopatías Congénitas, Coral, de Barcelona, pues por su iniciativa y nada, abierto a cualquier colaboración para poder llevar a cabo los fines de todos, que es dar la mejor información y finalmente la calidad de atención a nuestros pacientes más pequeños. Solo decir que hoy recordaba con mi anterior jefe, el doctor Enrique Maroto, que me fue a visitar cuando Carmen Chacón embarazada vivía en Madrid y venía a hacerse sus ecocardiografías fetales para estar tranquila de que su hijo no tuviera una cardiopatía, y hoy estuvimos hablando de ella y para ella un recuerdo y ese recuerdo a través de su fundación pues se concreta en algunas de estas cosas que estamos haciendo aquí. Insistir que es un orgullo para mí formar parte del comité científico de esta fundación al que me invitó Raúl. Vamos a repasar estas preguntas que nos hacéis con frecuencia. Si hay alguna más, pues luego Raúl me lo podrá preguntar. ¿En qué situación estamos de la pandemia? Ya hemos, digamos, salido del ojo del huracán, pero todavía vamos a repasar qué es lo que está pasando. Esto no es un principio y un fin, es un continuo. El virus ha venido para quedarse. Los niños con cardiopatías son un grupo de riesgo, lo han sido, lo siguen siendo. ¿Cómo les ha afectado? Tenemos información de qué ha pasado con los niños que tenían una cardiopatía y han pasado el coronavirus o otras cuestiones que hemos encontrado novedosas en niños que no tenían cardiopatía y se ha producido una inflamación del corazón. ¿Cómo os vamos a atender en el hospital? ¿Es seguro? ¿Es el momento de volver a retomar las actividades que hemos estado haciendo, que estamos empezando a hacer o qué pretendemos hacer en cuanto a reestructuración de la asistencia? ¿Qué tenemos que hacer con las medidas de prevención? ¿Cómo debemos mantenerlas igual, diferente a otros niños? ¿Y cuáles son las recomendaciones para hacer las cosas que tienen que hacer nuestros hijos, que es hacer deporte e ir al colegio? ¿Cómo lo podemos abordar? Como os decíamos, esto es producto de muchas personas que han pensado en la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, y yo voy a compartir esas ideas, esos protocolos y esas experiencias iniciales que curiosamente frente a otros conocimientos pues hemos adquirido, nos hemos hecho unos expertos en 3 meses de pandemia, porque circunstancias y logística pues obligada. En primer lugar, os quería enseñar cuál es la situación actual. En España hay como 250.000 de personas que han sido confirmadas con una infección por coronavirus, como 2,5 millones de personas en Europa y más de 8,5 millones, casi 9, en cuanto cambian estas cifras en el mundo. En estos rankings de países más afectados, pues está a la cabeza Estados Unidos, pero en Latinoamérica, Brasil es uno de los grandes focos actuales, como pueden ver en el mapa, que es aquellos sitios donde hay más recientemente brotes y focos. Perú, que es otro país de Sudamérica, también está muy afectado, y en Europa, pues España e Italia hemos tenido, junto con el Reino Unido, pues encabezado ese número de casos. Asociado al número de casos está el número de muertes, que también Estados Unidos lidera y en el que España pues está ahí como en 6º lugar, pero países como México o como Perú o como Ecuador están siendo muy afectados. Como verán las curvas, la clave es que el número de
pacientes nuevos diagnosticados no está bajando. Arriba a la derecha, creo que ayer o antes de ayer tuvimos el récord diario del mayor número de diagnósticos de COVID en todo el mundo, que en Europa parece que ha pasado, como ven en la curva de abajo. Italia es un ejemplo, como España, que ha tenido un pico en el mes de marzo y ha empezado a declinar, y con las medidas del confinamiento, etcétera, estamos bajando. Pero países como Estados Unidos, donde el confinamiento no se ha llevado a cabo de una forma tan estricta como en nuestro país, o como Brasil, que tiene una curva ascendente, Chile, Perú, etcétera, no están todavía en el pico de la pandemia y no sabemos cuánto durarán estas oleadas. Así que es para seguir preocupados. En España, como les decíamos, hemos seguido la curva europea, en la que tuvimos un pico tremendo de colapso sanitario ahí a finales del mes de marzo, con un decline progresivo a lo largo de las últimas semanas. Prácticamente la curva está en cero. Como ven aquí, una cosa que oirán mucho, que es el número reproductivo básico, que es la cantidad de personas que se contagian a raíz de un caso. Cuando las cosas están descontroladas es alto, y cuando las cosas están controladas está por debajo de 1. Esta gráfica es de hace unos días. En España estábamos por debajo de 1, que es 0,4, pero en algunas regiones, cuando hay un brote, por ejemplo en Alemania, ese índice reproductivo va a subir con el desconfinamiento, con lo cual hay que tener mucho cuidado, muchas medidas de identificación de casos para que cuando exista un brote no se vuelva a contagiar muchas personas alrededor. En España hay una distribución geográfica fundamentalmente en las grandes ciudades, en las comunidades de Madrid y Cataluña, y en las provincias colindantes alrededor de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. ¿Cómo ha afectado a los niños? Bueno, pues esta es una pirámide de población en la que se compara la población general del país en esta pirámide ya invertida, pero como ven, la parte de abajo, que es aquella que señala a los niños, el porcentaje de niños respecto a la población general afectada ha sido muy pequeña. La mayor parte son personas de edad avanzada. En concreto, llegan en el último reporte que tenemos, que es es de hace unos días ya, de finales de mayo, el Carlos III, el Instituto de Salud, reporta que no llegábamos a los 1.500 casos, y de ellos 1 de cada 4 niños que han tenido una infección por COVID han sido ingresados en el hospital. Solamente un 3% han tenido que llegar a la UCI y solamente 3 niños han fallecido. La afectación clásica del COVID ha sido más frecuente en niños muy pequeñitos, menores de 2 años, como pueden ver ahí. Pero afortunadamente la afectación de los niños ha sido muy escasa. Cuando empezamos a preguntarnos qué pasaba con los niños cardiópatas, si de esos niños que iban al hospital enfermos o muy enfermos, había muchos niños con problemas, enfermedades crónicas como las cardiopatías. En este estudio inicial en Madrid, solamente pues había un cuarto de esos pacientes, 1 de cada 4 pacientes que ingresaban eran niños que tenían algún problema de salud, pero solamente hubo 3 de esos 11 que tenían una enfermedad cardiológica en la Comunidad de Madrid. En la sociedad estamos preparando un estudio al cual posiblemente les pediremos su consentimiento para tener todos los datos exactos, y lo estamos diseñando y lo pondremos en marcha en los próximos días para recopilar todos estos casos, pero hicimos una encuesta con más de 17 centros y encontramos pues poco más de 16 pacientes con cardiopatías, de los que habían sido hospitalizados la mayor parte, muy pocos en UCI y 1 solo falleció. Quizá aquí pecamos, como siempre, de conservadores. No conocíamos mucho de la enfermedad y la mayoría de los niños que tenían una condición cardiológica previa fueron ingresados, pero estos datos incipientes reflejan que la evolución de estos niños fue buena. Tuvimos también ahí que aclarar que cierta medicación, saben que el virus tiene un mecanismo de unirse a las células a través de unos receptores, pues parecía que son similares a aquellos receptores en los que ciertas medicinas que toman algunos pacientes con cardiopatías y algunos niños, que son los IECAs, que se utilizan para
mejorar la función cardíaca o bajar la tensión, como el captoprilo o enalaprilo, podrían estar relacionados con un aumento de la probabilidad. Y nos preguntabais si había que quitar esa medicación. La verdad es que no se demostró que no había que quitarla y mantuvimos el tratamiento. Por otro lado, por otra serie de cuestiones, hay una enfermedad inflamatoria que veremos después que se relacionó. También nos preguntasteis si le quitábamos la aspirina, como era un virus, además, aquellos niños antiagregados deberían quitarse la aspirina por si tenían algún tipo de reacción, etcétera, y también nos dijimos que no. El ibuprofeno, que en algunas enfermedades como los síndromes pospericardiectomía, inflamaciones habituales en el posoperatorio y que algunos toman, tampoco se relacionó claramente con un aumento del riesgo. Aunque hubo información en algunos países, pues se retiró, etcétera. Si tu médico te ha recetado ibuprofeno, aspirina, captoprilo, enalaprilo, salvo que él te diga lo contrario, no hay que quitarlo porque el riesgo es mayor que el beneficio de poder tener una infección por coronavirus. Y estábamos ahí viendo cómo la evolución de la enfermedad clásica, ¿no?, que produce síntomas respiratorios, etcétera, iba evolucionando sin, afortunadamente, muchos casos pediátricos, cuando empezaron a aparecer cosas que en la prensa y a través de las redes sociales hubo una gran preocupación, que fue un síndrome que se llama síndrome inflamatorio relacionado con ambiente COVID, en el que lo que ocurría era que existía una alteración de la tensión arterial fundamentalmente y que no producía muchos síntomas respiratorios. En esta tabla del doctor González de la UCI pediátrica que coordina un registro de casos graves de COVID en España en niños, vemos que la curva epidémica coincidía con los casos azules, donde aparecen pacientes con síntomas respiratorios como los adultos, pero como entre 2 y 4 semanas después aparecieron estos pacientes sin síntomas respiratorios y como un cuadro de reacción de nuestras propias defensas contra ese virus. A veces no se encontraba el virus, se encontraban ya los anticuerpos, que producía alteraciones en la piel, como veremos aquí, que producía fiebre mantenida, dolores en la barriga, un exantema, los ojos hinchados y sobre todo producía una taquicardia que hacía que el corazón fuera muy rápido y la tensión bajar. Eso producía un shock en algunos casos y acababa llevando a los pacientes al hospital o a la UCI. Lo curioso es que no se producía distrés respiratorio y empezamos a hablar de un síndrome que se parecía a la enfermedad de Kawasaki, que llevamos muchos años los cardiólogos viendo, que además todavía no sabemos cuál es su origen, que parece inflamatorio o producido por un virus, pero no era la enfermedad de Kawasaki, el shock tóxico que se produce pues también con otras bacterias que generan un cuadro en el que la tensión baja e incluso parecía en algunos casos a esos virus o esas inflamaciones que hacen que el corazón se deteriore bruscamente, pero no era ninguno de ellos o comparte parte de ellos. Y ahora mismo sí que sabemos más de este síndrome inflamatorio, sabemos cómo diagnosticarlo y la buena noticia también es que generalmente con antiinflamatorios y con medicinas que durante unas horas o unos días mantengan la tensión arterial, la evolución suele ser buena y sin secuelas. Y lo que no hay es afectación del pulmón, afortunadamente. Al principio, sobre todo, nos pedisteis, bueno, pues qué vamos a hacer y qué de seguro es, qué preocupación teníamos todos porque se colapsara el sistema y no pudiéramos atender a los niños que lo necesitaran con cardiopatías, tanto en cardiología como en cirugía cardíaca. Y desde la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica, pues hicimos una serie de comunicados para dar tranquilidad y afortunadamente hemos mantenido, aunque grandes hospitales como el Valdebrón o el Marañón han estado con una actividad dedicada a gran parte de nuestros profesionales a cuidar a adultos y a cuidar a pacientes COVID, se han mantenido los servicios fundamentalmente de cirugía cardíaca y de cardiología que atienden a niños graves. Y eso lo hemos podido hacer manteniendo pues, las consultas presenciales, aunque inicialmente solo veíamos urgencias, hemos
ampliado la telemedicina, habréis recibido consultas telefónicas. Ciertos programas los hemos mantenido igual, las embarazadas, el programa de trasplante, y las plantas se han adaptado para evitar que los pacientes compartieran habitaciones. ¿Qué hemos hecho? Pues hacer pruebas PCR a todos los pacientes que tenían que ser operados, que tenían que ser anestesiados o que necesitaban un cateterismo o una prueba en el que se manipulara la vía aérea. También aquellos que estaban ingresados cada cierto tiempo los hemos ido chequeando. Y con todo esto hemos llegado al día de hoy, en el que los hospitales se van abriendo progresivamente, ha retornado el personal que había trabajado con adultos, las unidades de cuidados intensivos pediátricos se han recompuesto y estamos empezando a hacer una actividad prácticamente cercana a la normalidad. Tanto es así que bueno, pues mantuvimos ahí el pulso haciendo trasplantes cardíacos, manteniendo los programas bien complejos, en el sentido de que sabéis que hasta ahora lo que hacíamos era ir a buscar al órgano con un equipo, pues hicimos en el Gregorio Marañón el primer trasplante en esa pandemia con un protocolo en el que no hubo que ir el equipo quirúrgico, sino que el corazón viajó a través, sin necesidad de que se desplazaran los equipos médicos, que eran escasos, pero funcionó fenomenal. Y también se hizo el primer trasplante en Valdebrón con un paciente que había pasado el COVID, con inicialmente grandes dudas de, bueno, de esta enfermedad que va a pasar cuando yo haga el trasplante, pero sobre todo cuando le ponga medicinas que le van a bajar sus defensas, tanto las del rechazo como las que puedan estar asociadas a infecciones, y afortunadamente el equipo del doctor Abella pues lo hizo y la paciente está fenomenal. ¿En qué estamos trabajando desde la sociedad? Para que todos los cardiólogos infantiles y cirujanos cardíacos podamos trabajar conjuntamente en la presentación de protocolos. Es decir, nosotros, el COVID nos ha cambiado y yo creo que en esto es para bien. Hemos hecho protocolos para decir qué se debe hacer para operar a un niño, cómo se priorizaría en el momento en el que los recursos estén limitados y cómo se va desescalando cuando los recursos se van normalizando. A su vez, qué cosas hay que hacer para asegurar que no se contagie el paciente. Si un paciente tiene una infección por COVID y tiene una situación estable, lo recomendable es esperar a que esa infección pase, tener al menos 2 PCRs y pasar 14 días. Si el paciente no es posible que se demore, también el doctor Abella lo realizó, se pueden hacer operaciones con unas medidas extraordinarias, pero no es lo recomendable. En el cateterismo infantil igual, tenemos que hacer las técnicas que necesiten los pacientes. Cuando son urgentes las hemos hecho y cuando son programadas en este momento y con las medidas de seguridad que tenemos, está recomendado volver a hacer esas pruebas. No sabemos si dentro de 3 o 4 meses, a veces hemos pospuesto las operaciones, será sensato, pues si tocaban en mayo, pues ahora estamos en junio, incluso en el verano, aunque la actividad se va a reducir porque tenemos que tomar vacaciones, pero mantendremos la actividad para intentar poner al día a todos aquellos pacientes que, aunque no sean urgentes, necesitan sus técnicas. Pueden ir tranquilos al hospital porque en estos momentos las medidas son extremas y sería excepcional que uno se contagiara en el hospital con todo lo que hacemos. Tenemos también programas importantes que han sido alterados, sobre todo el de rehabilitación cardíaca, en el que hemos trabajado mucho en la calidad de vida de los pacientes y en la incorporación. El problema de las pruebas, como la prueba de esfuerzo, es que al correr los chavales generan aerosoles y los sitios donde se hacen las pruebas necesitan una serie de condiciones para poder eliminar esos aerosoles y necesitan más tiempo, necesitan una serie de medidas y equipos en las personas que los hacen. Y esto sí que es verdad que lo hemos reducido al máximo, y aquellas actividades en locales cerrados como la rehabilitación cardíaca, de momento la hemos parado, pero tenemos idea de recomenzarla en cuanto se pueda. ¿Qué qué prácticas hemos hecho en los hospitales? Bueno, pues cuando uno va a tener una consulta presencial, como os digo, hacemos muchas consultas telefónicas, pero hay pruebas que hacer, una ecografía, un electro, y hay que ser revisado cuando te toca. Hay que avisar si no os hemos llamado y no acudir si uno tiene síntomas previos. Es muy importante el autocuidado. Si tienes fiebre o tos, o tu hijo, el niño o alguien de la familia cercana, nos deben avisar.
si hay convivientes cercanos o familiares que han tenido la infección por coronavirus muy reciente. Y como insisto, intentamos hacer la consulta telefónica previa, incluso muchas veces la resolvemos y no haría falta, pues ponemos la consulta física. Pero ¿qué hacemos en las consultas físicas? Reducir las consultas a las necesarias, agrupar consultas y pruebas. Si uno además tiene el neurólogo, tiene que hacerse una radiografía, etcétera. Intentamos hacer todas las pruebas en la misma sala. Nosotros sabéis que la gran parte de los cardiólogos hacemos la ecografía y el electro en el mismo sitio. Tenemos citas cada 30 minutos. Esto hace que se puedan generar quizá listas de espera, pero sí que nos asegura que entre un paciente y otro podemos hacer limpieza, podemos, lo que os decía antes, esto nos ha cambiado para poder tener más tiempo incluso para hablar con vosotros. Recomendamos que solo acude un familiar. Es obvio que si vamos a hablaros de hacer una operación o de tomar una decisión, tienen que venir ambos familiares. Eso es así, en el mundo pediátrico es obvio. Hay que acudir con mascarilla higiénica o quirúrgica, no otras. Por ejemplo, no es recomendable las que tienen válvula aspiratoria, porque ahí si tú eres contagioso vas a contaminar a los demás. Los guantes no son recomendables porque da una falsa sensación de seguridad y al final tocas las cosas y los guantes están sucios. Es mejor el lavado higiénico de manos, tantas veces como sea necesaria, cuando llegas al hospital, al entrar a la consulta, cuando te vas. En las salas de espera hemos hecho cosas para el distanciamiento, para que no tengáis que esperar y que no tengáis que compartir las salas con muchas personas e insistir en que limpiamos todo el material y la consulta entre pacientes. Si se van a hacer cirugías, cateterismos o algunas pruebas, hacemos PCR, que es la prueba que identifica el virus en sí, entre 48, 24, 48 como máximo 72 horas antes. Si uno vive fuera o en otra zona, pues se requeriría que lo hiciera en su centro sanitario más cercano. ¿Debemos mantener la prevención? Pues sí, es que es clave. Como habéis visto, la famosa curva esa en la que hemos conseguido disminuir el contagio se cree que es debida al confinamiento, pero también a la aplicación de medidas de autocontrol y de salud personal, como son el uso de mascarillas. Aquí hay unos esquemas muy básicos que la verdad es que se los puedes explicar a los niños para que no se toquen más que la zona del cordón, para que cada vez que se la quitan y se la pongan se laven las manos. Bueno, una serie de cuestiones muy básicas que hay que incorporarlas a su rutina. Los niños a partir de los 4 o 6 años pueden usarlas. ¿Qué tipo de mascarillas? Pues como decíamos, las mascarillas higiénicas o las mascarillas quirúrgicas. Sabéis que hay otras que se llaman FP2, que incluso, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid las está distribuyendo el gobierno a través de las farmacias. Esas mascarillas no son recomendables para el uso general, porque además producen en los niños más pequeños o en aquellos en las que se las pueda, la respiración es más dificultosa porque tienen un filtro mayor. Son más seguras, pero son como recomendación general a la población, salvo ciertos pacientes y que te lo indique tu médico en algún caso de inmunosupresión, etcétera, no son recomendables. Y la otra cosa muy importante es enseñar a lavar las manos, tener disponibles geles hidroalcohólicos cuando no se disponga de agua y jabón y hacer todos estos pasos para evitar. Si esto lo incorporamos al mundo de los niños, vamos a conseguir una generación de personas que con su autocuidado mejoren la salud de todos. Nosotros llevamos muchos años trabajando, y ya lo sabréis, en los niños muy pequeñitos y en las familias con las infecciones respiratorias por el virus respiratorio sincitial, y aunque pensemos que una gran parte, y lo es el uso de anticuerpos, o como aquí vamos a esperar a la vacuna, pero no menos importante es mantener las medidas higiénicas y las medidas de distanciamiento y los hábitos, evitar hábitos cuando uno está acatarrado, como tocar, dar besos, acercarse a otros. Eso es muy complicado en nuestra cultura latina, pero tenemos que incorporarlo por lo menos para inculcarles a nuestros hijos que deben usar mascarilla y lavarse las manos. ¿Qué más os preocupa? Pues bueno, os preocupa mucho qué vamos a hacer con el deporte y la escuela. Hemos trabajado dentro de la sociedad y la doctora María Portolés, que es cardióloga en Castellón, está liderando este grupo de trabajo. Bueno, pues estamos trabajando para ayudaros a daros recomendaciones a vosotros y a los educadores en cuanto a qué deben hacer los niños al volver al cole. Creemos que es superior
como hemos trabajado siempre, tanto los médicos como las asociaciones, el principio fundamental es la integración y la normalización de la vida de nuestros niños con cardiopatías. ¿Deben incorporarse al colegio? Sí. ¿Con las medidas higiénicas que recomiendan el Ministerio, las comunidades autónomas son suficientes? Sí, igual que para el resto de los niños. Solamente un subgrupo muy escaso de pacientes en situaciones como las que veis ahí: insuficiencia cardíaca avanzada, hipertensión pulmonar severa, pacientes recién intervenidos o pendientes de una intervención, pero que no va a ser dentro de meses, o pacientes trasplantados o en espera de trasplante, habría que individualizar. Pero eso ya lo estamos haciendo a día de hoy. La idea, insisto, es que deben volver a los colegios con las mismas condiciones higiénicas y de distanciamiento que hagan el resto de sus compañeros. Y nada, y ya casi para acabar, sí que queríamos hablar de, bueno, pues otro de los temas que la Fundación y que la Asociación de Cardiopatías Congénitas tiene, que es la cooperación internacional. Nosotros hemos trabajado con la Asociación Sur-Yono-Hope, con el doctor Eduardo da Cruz, y hemos hecho misiones de ir allí a Nicaragua, a Paraguay. Hemos tenido también, cooperamos con Yacar África, y hemos tenido un caso, bueno, que tenemos un niño operado en Senegal y que necesita unas medicinas para vasodilatadores pulmonares, y la verdad es que ha sido una odisea conseguir enviarle esas medicinas allí. Lo peor de la pandemia del coronavirus, siempre cree uno que lo ha pasado, pero posiblemente en este momento, como os decía al principio, donde peor lo están pasando son en aquellos países donde por circunstancias existen unos sistemas de salud muy endebles. Nuestro sistema de salud, el español, que nos creíamos que era muy fuerte, pues ha tenido que soportar esta embestida, y hemos tenido pues muchos problemas, aunque estamos saliendo de ello. Pero los sistemas de salud endebles posiblemente se complique todo mucho más. Así que estamos haciendo pues nuevas actividades como teleconferencias, telemedicina, con nuestros colegas de la Sociedad Paraguaya. Seguimos intentando ver que esta parte de la experiencia que estamos teniendo, compartirla con todos ellos para adelantarnos y para conseguir eso que está en todos nosotros, que es la cooperación, para que todo niño en cualquier parte del mundo pueda ser cuidado adecuadamente si tiene una cardiopatía. Y nada más. Muchas gracias a todos, y espero sus comentarios o preguntas. Bueno, muchas gracias, Constancio. Yo creo que has dado un volumen de información muy importante y que recoge la mayoría de las dudas que se habían planteado. Yo creo que has dado mucha tranquilidad, sobre todo con 3 conceptos básicos: que, bueno, que el niño es menos sensible, que la cardiopatía no se ha demostrado que es un factor o que es un grupo de riesgo, que hay que tener algunas medidas, pero no esa preocupación que se tenía al inicio de que cómo se iban a comportar esos niños. Se ha demostrado que es prácticamente similar al resto de los niños. Y otra cosa que has transmitido mucha tranquilidad también como presidente de la sociedad es que todos los programas nacionales se mantienen y que los hospitales son un lugar seguro. Yo, en aras del tiempo, recogí 3 preguntas que estoy seguro que son informaciones muy específicas que los padres que lo hacen les costaría mucho trabajo buscar en otros medios, ¿no? En los noticieros, porque ahora todo lo que nos ocupa es el coronavirus. El volumen de información es tremendo, pero estas cosas específicas, periodistas hablando de los virus, políticos hablando de los virus, pero esto yo creo que es mejor que lo dé la respuesta un técnico. Hay un grupo de pacientes que son pacientes que están en estadiación, que son pacientes con corazón univentricular, que tienen que sufrir una serie de operaciones, y para llegar a la operación de Fontan, que es el estadio final, y durante todo ese periodo mantienen casi siempre niveles de saturación muy bajos. Como esto es un virus que afecta a los pulmones, los médicos nosotros le insistimos que tienen que cuidar de los pulmones, porque los pulmones son muy importantes para el funcionamiento de estas operaciones. ¿Cómo puede afectar o qué relación se ha encontrado con el virus
con este tipo de paciente y con la cianosis específica que tiene? Pues Raúl, hemos estado muy preocupados por los niños que al principio que tenían esta condición, porque una de las claves iniciales cuando empezamos a tener experiencia del coronavirus y su afectación clínica era que comenzaba por desaturar a los pacientes. Aquellas personas que tenían una saturación normal del 95 por encima al 100%, pues tenían saturaciones por debajo de 90, pero claro, ¿cómo mides eso cuando tienes una saturación basal alrededor de 90 o incluso por debajo? Bueno, pues ahí lo que hemos visto y hemos tenido casos de niños en situación post-Glenn o post-Fontan, es que la infección respiratoria no ha sido tan severa como en otros casos. Insisto que estos son niños mayores. Nos hemos preocupado siempre por las infecciones respiratorias de cualquier tipo en niños menores de 2 años y en eso sí que puede haber un grado mayor de afectación, pero en los niños mayores no hemos tenido especialmente malas evoluciones o muchos ingresados que tengan cianosis o desaturación. ¿Qué dice el sentido común y qué hemos hecho? Primero que los padres acudan y nos cuenten que tiene fiebre, que tiene un ambiente en coronavirus, hemos hecho los test, si se diagnostica coronavirus, les hemos ingresado para mantenerles en observación y quizá ponerles algo de oxígeno. En general, estos pacientes no han tenido neumonías más graves de las que tienen otros niños y no tenemos una experiencia mala en cuanto a otro tema que quizá también sea importante, y es que tienen alteraciones de la coagulación con pues la sangre más espesa, para que nos entendamos, y mayor riesgo de trombos. No hemos encontrado esos fenómenos que en adultos nos preocupaban mucho, como es el tromboembolismo pulmonar. Se producían alteraciones de la coagulación y además de afectar el pulmón, se producían coágulos que obstruían las arterias pulmonares. No lo hemos visto. Tenemos de todas formas que ser cautos y, como decía, estamos preparando una encuesta con mucho detalle, porque a veces las encuestas rápidas para tener información, ya no sé si las conocen, a veces incluso grandes revistas que han publicado muy rápido y sin tal. Estamos intentando hacer un registro al que y pediremos, si algún paciente ha tenido coronavirus, que nos den sus datos, nos den autorización. Va a ser de forma anónima, por supuesto, y poder analizarlo. Pero las impresiones del grupo que tenemos de trabajo y de especialistas de grandes hospitales que han manejado el mayor volumen de estos pocos niños, y la experiencia personal no ha sido mala. En ese grupo también está, que no lo mencioné, las atresia pulmonar, que muchas veces se hace tratamiento por estadiación y por largos periodos de tiempo están con saturaciones bajas, o sea que lo que acabas de decir es válido también para esta enfermedad. Otra pregunta, que es que hay un grupo de pacientes que son cardiópatas, pero la afección más grande son los pulmones, que son los pacientes con hipertensión pulmonar. Entonces eso, como lo que se repite continuamente, que es un virus que ataca al pulmón, ¿cómo se comporta la hipertensión pulmonar en el caso de los niños? Bueno, nosotros tuvimos la experiencia del trasplante, pero queremos oír tu opinión. Igual hay que tener precaución. Hemos sido precavidos en estos niños. Siempre que tienen una infección respiratoria tenemos que tener mucha precaución. Tenemos que intentar, muchos de ellos tienen además drogas vasodilatadoras pulmonares, insisto, alteraciones extremas a veces de su hematocrito, cambios en su coagulación, riesgo de sangrado, de trombos, y somos muy precavidos y hemos ingresado a estos pacientes, pero no, insisto, no hemos tenido evoluciones tórpidas o pacientes que hayan acabado en la UCI. Afortunadamente, este grupo de pacientes no se comporta peor que con otras infecciones, pero hay que ser cautos. Son un grupo pequeño de pacientes y, por supuesto, sí que los hemos habitualmente, cuando han empezado con la infección o a alterarse su saturación, los hemos ingresado y los hemos mantenido en observación hospitalaria. Pero la evolución no ha sido mala. Bueno, y como última pregunta, pero ya lo mencionaste anteriormente, que es ese grupo de pequeños pacientes que los niños que tienen o conductos valvulados, tienen algún tipo de válvula mecánica.
el tratamiento de anticoagulación, si tienen que tener algún cuidado específico. Ya tú habías mencionado que lo de los trombos se ha visto más en los adultos, pero que si tienen que extremar las medidas de los controles, lo que hacían normalmente. Sí. El problema de la anticoagulación en los niños es que es muy delicada, ¿no? Siempre que tenemos una alteración, niño con anticoagulación, habitualmente cuando tiene un cuadro intestinal o cuando tiene un cuadro infeccioso, puede descontrolar esos niveles y tener riesgo de sangrado o tener riesgo de no estar anticoagulado y de producirse trombos. Cuando hemos tenido pacientes anticoagulados con la infección por el COVID, muy al principio, hemos usado fármacos antivirales que podían producir alteraciones específicas en la coagulación, y ha sido más complejo. Les hemos puesto los fármacos antivirales porque teníamos miedo, pero luego ha sido más complejo regular la coagulación que otras cosas. La propia infección produce alteraciones de la coagulación y ha sido compleja. La clave de todo eso es, ahora que hemos aprendido un poco más, usar aquellos fármacos que tengan menos efectos sobre la anticoagulación y hacer controles estrictos. A veces hay que pasar a heparina, que sabéis que controlamos mucho mejor si en un momento determinado se producen alteraciones o sangrado, hacer como un puente y luego cuando se haya pasado la infección activa volver al sintrón de forma estable. Igual, no sabemos por qué, pero los niños pequeños no han tenido más riesgo de enfermedad tromboembólica. Estábamos muy preocupados con el síndrome inflamatorio que he comentado, en el que tú veías una analítica y era absolutamente similar a la que había en adultos, pero esos cuadros como que se veían en los escáneres de tromboembolismo pulmonar, etcétera, que nos preocupan bastante, y sobre todo cuando tienes una fisiología univentricular en la que el trombo se puede ir a los pulmones o a otras zonas del resto del cuerpo, afortunadamente no hemos visto esa alteración. Esto no quiere decir que no sigamos aprendiendo, porque nos ha pasado esta oleada y insisto en que nuestra obligación como científicos e investigadores clínicos, ¿no?, es recopilar toda esta información, adelantársela a nuestros colegas si les va a estar llegando ahora y esperar a ver qué pasa en el siguiente otoño, que supongo que también es una preocupación de todos, y ni tú, Raúl, ni yo somos epidemiólogos, pero nos tenemos que preparar por si acaso hay una segunda oleada. Pero yo, después de lo que hemos aprendido, insistiría en una cosa básica, que es el autocuidado, mantener medidas higiénicas que no sean exageradas, que no cunda el pánico ni el miedo. Insisto, los niños tendrán que ir al colegio, a hacer sus actividades deportivas, pero si les enseñamos a ponerse bien la mascarilla y a lavarse las manos, a lo mejor conseguimos mucho más que lo que hemos conseguido hasta ahora con otras medidas más drásticas. Una última pregunta muy sencilla, porque es de Panamá y yo creo que merece responderla. Es que los niños que tienen que viajar, si tienen que tomar alguna medida específica, si antes del viaje, pues son niños que se vienen a operar aquí, tienen que tomar alguna medida de aislamiento antes de... ¿Qué consejos les daría? Yo te preguntaba ahí al principio, yo creo que si un paciente tiene que venirse a operar aquí, igual que cuando nosotros que recibimos pacientes de todo el país y la gente ha estado confinada y hasta hoy no hemos podido viajar libremente, lo que le recomendábamos era, primero, esa encuesta epidemiológica, es decir, no tiene fiebre el niño, no ha tenido en la familia cercana a alguien con síntomas relacionados. Dos, si se puede hacer, tener una PCR previa. Eso sería ideal. La PCR sirve, entre comillas, hasta 72 horas porque te puedes volver a contagiar. Y si viene a España, si está en una situación estable, yo a lo mejor, si no tiene la PCR hecha, por supuesto se la haría, como a todo paciente que tiene que entrar en cirugía. Y yo sí que quizá a Raúl, también dependiendo de la logística y la capacidad, esperaría a lo mejor unos días y le repetiría una segunda PCR antes de entrar. ¿Cuántos? Pues no sé si 7 o 14 días, si se puede, pero a lo mejor unos días antes
para ver que no desarrolles la enfermedad. La PCR saben que es una prueba muy fiable, pero no es 100%, y a veces para estar seguros hacemos doble PCR. Yo quizá esa sería mi recomendación. PCR si pueden allí, subirse al avión, venir aquí, a lo mejor dejar una semana, hacer otra PCR justo antes de ir al hospital. Sí, eso logísticamente. Otra cosa es que eso alarga el tiempo de su estancia o genera una serie de costes o de gastos, pues bueno, a lo mejor le repetiría 2 PCRs y le operaría en el circuito normal. Y luego, pues claro, no sé cuánta gente va a viajar con él. Habitualmente traéis a lo mejor a 1 o 2 personas, pero intentar traer a lo mínimo posible. La abuela no. En esta ocasión. Pobres abuelas. Están muy bien estos sistemas para ver a tus nietos o a tus hijos en unas circunstancias. Es muy duro y es muy difícil dar una recomendación general, hay que individualizar, pero Claro. sabemos que todo lo que aumenta el volumen de personas alrededor en los hospitales, estamos intentando que haya el mínimo número de personas por los pasillos, pero cuando un paciente está malito, ingresa o tiene una operación importante, ahí sí que hay que permitir que por lo menos ambos papá y mamá estén con su hijo el máximo tiempo posible, aunque se turnen, etcétera. Bueno, Constancio, agradecerte tu tiempo, la excelente conferencia que nos has ofrecido. Y bueno, a los oyentes, espero que hayan disfrutado de uno de los expertos más grandes de Europa en este argumento. Todo lo que se ha dicho aquí es la verdad. Todo lo que está fuera de estos minutos son especulaciones y son interrogaciones. Y yo creo que espero que esto le haya servido para estar más tranquilo, porque yo lo que he recibido, que se ha transmitido con esta conferencia, es mucha tranquilidad y mucha seguridad, que es algo que es grave, pero que está bajo control y que las cosas se están solucionando. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde.